propuse a X porque me parecía que de lo que era el fútbol argentino era el mejor. Y cuando el resto de los scouts empezaron a hacerle análisis, siempre X quedaba por encima. Soy Mauro Seto, actualmente estoy trabajando para el club Al Qataria de Arabia Saudita en un rol de jefe de scout en toda América. Sí, el rol, lo más importante es mirar mucho fútbol, básicamente. Pero sí, desde un lugar donde me toca inicialmente hacer foco en lo que tiene que ver con Sudamérica y América en general, pero también mirando mucho fútbol de Europa, hasta por momentos de Arabia y de los países del Golfo también. El rol tiene que ver con identificar perfiles que después, a la hora de los mercados, estemos dispuestos a ir a buscar. En esa búsqueda, digamos, la manera que tenemos de trabajar está un poco identificada con el perfil de jugador que queremos buscar, la calidad de jugador que queremos buscar. Y bueno, yo hago más hincapié sobre todo, como dije al principio, acá en América. Para poner el contexto de cómo buscamos nosotros, el club es un club que el año pasado estaba en segunda, lo compraron accionistas nuevos de Arabia con un objetivo de ascender a primera y de armar para esta temporada que empieza un equipo fuerte que pueda pelear arriba en primera división. Desde ese lugar, la primera idea que teníamos era que los jugadores que teníamos que buscar, en su gran mayoría tienen que ser jugadores de selección o con pasado, pero sobre todo con presente en selección. Y casi todos los jugadores que trajimos extranjeros actualmente se están desempeñando en la selección mayor o en algunos casos en sub-23 o sub-20. Pero ese fue un foco que hicimos muy especial a la hora de ir a buscar jugadores. Y después, dependiendo del rol y dependiendo lo que buscábamos para cada uno de ellos, experiencia o no, pero en sí lo más importante era tener jugadores de jerarquía en casi todas las líneas. Sí, el fútbol árabe, el país en sí, apunta sobre todo al Mundial de 2034 y a tener para el 2030 básicamente una liga muy competitiva que pueda fortalecer el nivel del jugador árabe para llegar al 2034 con una selección que pueda competir realmente. Desde ese lugar lo que hicieron fue potenciar la liga, lógicamente a partir del dinero. Desde hace ya 2 o 3 años están llevando muchos jugadores de renombre. Bueno, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar. Hay muchísimos, cada equipo tiene jugadores así fuertes que han jugado en equipos importantes de Europa. Y lo que se busca un poco es lograr una liga que sea bien competitiva entre sí, entre los equipos, para tener lo que tiene que ver con jugadores árabes. Y cuando digo pensando en el 2034, tiene que ver también un poco con el proyecto que tienen a nivel juvenil, porque saben que hay un montón de chicos que hoy están en juveniles que pueden ser jugadores de selección mayor en ese mundial. Así que arrancaron con una liga fuerte en primera y el proyecto sigue hacia abajo, con un trabajo también muy fuerte en lo que tiene que ver con el sector juvenil. Sí, nosotros sabíamos que este mercado iba a ser muy largo y con mucho trabajo para el departamento nuestro de scouting, porque de segunda, del equipo que compitió en segunda y ascendió primero saliendo campeón, había pocos chicos que iban a continuar o pocos jugadores que iban a continuar. Entonces teníamos el trabajo de armar prácticamente un plantel nuevo, no solamente un equipo nuevo. Entonces, en función de la cantidad de extranjeros que podíamos traer, lo que buscamos fue, como decía antes, apuntar sobre todo a jugadores de selección. Trajimos el arquero de la selección de Bélgica, que jugó la Eurocopa, el arquero titular de Bélgica. Trajimos a Nacho, que jugó en el Real Madrid, campeón de Champions y de Eurocopa. Trajimos a Naitan Nández, que venía de jugar en Serie A. En mitad de cancha acabamos de cerrar a X Fernández, que es para mí el mejor jugador del fútbol argentino y un jugador con una proyección tremenda a nivel selección mayor, creo yo. Adelante trajimos a Aubameyang, que es un jugador con muchísima experiencia y con una trayectoria y una carrera tremenda. Y lo que fuimos buscando fue eso, fue en cada línea tener jugadores de experiencia o de mucho nivel y todos con una particularidad, que sean jugadores que han tocado la selección o que la van a tocar pronto, porque queremos tener una columna vertebral bien fuerte. Después llevamos jugadores del fútbol árabe, del medio local, intentamos buscar también los más destacados en los demás clubes,
obviamente teniendo en cuenta que el presupuesto con el que contamos es un presupuesto importante, no tan importante como los equipos más importantes o los más grandes de la liga, pero sí con un presupuesto muy importante. No, yo a X lo conozco desde que debutó. De hecho, X debuta o empieza a jugar sus primeros partidos en el 2021, cuando Boca tiene un problema con el COVID de no poder hacer entrar a los jugadores y juega con muchos suplentes y chicos de reserva. Juega contra San Lorenzo, que en ese momento yo era director deportivo de San Lorenzo, y ya desde ahí me llamó la atención. Y fue un jugador que seguí siempre, que conozco toda su trayectoria en Boca. Lo que nos pone a nosotros muy contentos y muy orgullosos es en un contexto de competencia grande de otros clubes europeos, sobre todo que lo querían, haber logrado convencer al jugador del proyecto nuestro, al margen de la parte económica para con Boca y de la parte económica para con el jugador, también de hacerle entender al jugador que venía un proyecto de club realmente, no solamente a un lugar donde se le puede ofrecer algo importante a nivel económico, sino que nosotros teníamos un proyecto de club, unos objetivos bien claros a lo largo de la temporada y entendiendo que también desde ahí en un futuro él puede, ¿por qué no?, apuntar a Europa, que imagino yo que en su cabeza también debe ser uno de los objetivos. Y bueno, lo que nos pone también muy contentos es ver la Olimpiada que ha hecho, donde se ha destacado muchísimo y ha sido, para mí, de los jugadores de Argentina, uno de los más destacados, sin duda. Sí, yo lo que noto, y que es lógico, es que hay mucho desconocimiento en cuanto al nivel del campeonato árabe, hay mucho desconocimiento en cuanto a los equipos, a los jugadores que están actualmente. El campeonato hoy está en un nivel que es importante, por esto que nombraba yo anteriormente, que todos los equipos tienen jugadores importantes, y ya no uno o dos como pasaba en algún momento, o como pasaba en China, que llevaban una o dos figuras para llamar un poco la atención, sino que acá cada equipo tiene 4 o 5 jugadores. De hecho, el número de extranjeros que se puede llevar este año son 10, de los cuales 8 pueden estar en cancha. Entonces hay un número de jugadores extranjeros importantes que van a estar compitiendo fecha a fecha. Entonces creo que la liga va a ser competitiva, que va a empezar a posicionarse en un lugar donde lógicamente que no va a estar al nivel de las grandes ligas de Europa, pero sí en un nivel donde los equipos europeos van a empezar a mirar jugadores jóvenes que jueguen en Arabia, y es un poco el objetivo nuestro también, ¿no? Mostrar esa gestión de haber llevado a un jugador con potencial de selección argentina, hacerlo jugar y por qué no venderlo en un futuro a un equipo europeo. El equipo de trabajo nuestro, que está conformado en total son casi 10 personas que ocupamos el departamento de scouting, la mayoría son europeos, son españoles. Entonces, por un lado hay una facilidad en cuanto al idioma y a la comunicación, que es importante, y por otro lado tienen la manera de trabajar que tienen muchos clubes europeos. Entonces, desde el punto de vista de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra secretaría técnica, cómo funciona todo el departamento de scouting, es algo que yo ya conozco y ya he visto y no me sorprendió a la hora de empezar a trabajar. Desde ese lugar creo que no tenemos nada que envidiar a algunos equipos importantes de Europa en cuanto al método y en cuanto a la jerarquía del departamento que se armó de trabajo. No, sí, hay una diferencia, sobre todo, como decís, en el rol mío actualmente, que no es el mismo. El que me tocó ejercer en Central y en San Lorenzo era mucho más de gestión y tenía que ver mucho más con un montón de cosas que no eran específicas de mirar solamente fútbol. Acá me toca mucho más estar atento a intentar conocer varios mercados, conocer sobre todo los mercados sudamericanos, pero también conocer el mercado europeo, comparar jugadores. En este momento miro mucho más fútbol de lo que por ahí miraba cuando era director deportivo en los clubes que nombré anteriormente. Son roles distintos. A mí me apasiona mucho la gestión, me gusta mucho la gestión, pero en este caso me gusta la idea de lo que nos pasó sobre todo en este mercado, de armar un equipo nuevo. Siempre es interesante ver cómo vamos eligiendo cada jugador y cómo pensamos que se pueden ensamblar juntos a la hora de jugar con respecto a lo que pide el cuerpo técnico de turno. Y bueno, la verdad que son roles distintos, pero los disfruto de otro lugar. Sí, nosotros nos apoyamos en las dos cosas. Lo que hacemos es, tenemos una persona encargada exclusivamente de datos, que él no mira partidos, sino que él trabaja a partir de los datos, y cada jugador que se nos propone, hay un análisis de video, y a partir del análisis de video hay un análisis de datos.
Generalmente, te diría que el 80-90% de las veces lo que vemos en video concuerda con lo que aparece en los datos y eso un poco nos ratifica que lo que estamos viendo está bien o lo que pensamos futbolísticamente está bien y por otro lado nos ayuda a agilizar algunos procesos, digamos, a la hora de cuando te llegan muchos jugadores, sobre todo pasarlo a quien está encargado de los datos para poder filtrar si se quiere y solamente ir al video de lo que realmente nos interesa. Pero sí, le prestamos mucha atención a ese tema, en lo que tenga que ver con datos físicos, datos técnicos, también en lo táctico. La verdad que usamos las aplicaciones que hoy en día se usan mucho, tenemos nuestra base de datos propia y la verdad que en ese sentido el club está muy preparado y a nosotros nos dan las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo. Sí, no, la verdad que no, pero bueno, tiene que ver también generalmente por una cuestión de presupuestos. Contar con alguien y contar con las plataformas necesarias para eso tiene un costo que generalmente los clubes acá en Argentina, por lo menos los que trabajé yo, en esos momentos no estaban dispuestos a invertir o porque se sentía que había otras prioridades antes que la del dato. Pero creo yo que es como todo, eso se va instalando de a poco. Hace un tiempo atrás eran muy poquitos los clubes que trabajaban con datos, hoy son muchos más y en el futuro seguramente la mayoría lo haga porque, como dije antes, agiliza la búsqueda, te permite filtrar un montón de situaciones que sobre todo nos permite ganar tiempo y al ganar tiempo podemos ocupar y observar mucho más jugadores. Por lo tanto, creo que es una cuestión de tiempo que la mayoría de los clubes lo implemente. Cuando, como todo, al principio es un poco más caro o más difícil obtenerlo y con el paso del tiempo aparecen diferentes oportunidades en el mercado y se termina volviendo más normal. Bueno, yo los momentos en los que llegué a Central y a San Lorenzo fueron bastante distintos en sí, en los momentos del club. Cuando me tocó llegar a Central, el club estaba bastante ordenado. En ese momento no había director deportivo, no había ninguna secretaría técnica armada, no había scout, no había nada, entonces me tocó un poco armar todo de cero. Armé la secretaría técnica, armamos un grupo de scout que trabajó muy bien durante el periodo que me tocó estar ahí y teníamos un objetivo bien claro que era tratar de salir campeón. Central hacía mucho tiempo en ese momento que no ganaba un título y todas las fuerzas y toda la energía del club estaba puesta en que Central vuelva a ser campeón. Se logró eso, se logró ganar una Copa Argentina en ese momento y creo que desde ese lugar se cumplió con el trabajo un poco o con lo que apuntábamos como objetivo. Cuando me tocó llegar a San Lorenzo, me tocó llegar en un contexto distinto del club, en un club que estaba pasando una situación más complicada, donde había un excedente de jugadores y de masa salarial muy grande dentro del club y el objetivo para el cual me habían contratado era para achicar presupuesto, para empezar a darle lugar a muchos chicos de inferiores que por ahí no lo estaban teniendo, no tanto con la idea de pelear algo, porque entendíamos que era difícil en ese momento pelear algún título, pero sino con la idea de intentar sanear un poco la parte económica del club y lo que tenía que ver con el primer equipo, sobre todo, que, como te digo, tenía demasiados jugadores y una masa salarial demasiado alta. En el periodo que me tocó estar, que no fue tan largo, que fue un año, porque después consideré que no tenía que continuar, a nivel resultados, los resultados no fueron tan buenos. A nivel objetivo, que era esto de reducir la masa salarial, se logró, se bajó un 50%, se hicieron debutar muchos chicos, se le dio lugar a chicos en primera para que jueguen, que a posteriori el club los terminó vendiendo. Así que nada, fueron momentos distintos, con todas las particularidades y los problemas que tiene el fútbol argentino en ambos clubes, pero bueno, fueron experiencias lindas para mí, donde me sirvió mucho, aprendí mucho. Y creo que crecí también para lo que es el rol y la experiencia que tengo yo dentro de ese rol. En ese momento Gattoni estaba empezando, se afianzó como titular y después lo terminó vendiendo el club. Nico Fernández Mercau no jugaba, empezó a jugar en ese momento y después terminó siendo vendido a España. Martegani era otro chico que tenía pocas oportunidades y terminó jugando mucho más seguido. De los que me acuerdo ahora sí, de entrada te digo estos, pero bueno, se logró que muchos chicos también después jueguen y que por ahí no les tocó destacarse o no les tocó o no pudieron lo que nosotros pensábamos que podían darle al equipo, no se lo terminaron dando y fueron quedando en el camino también, pero se le dio esa oportunidad a un montón de chicos que la esperaban desde hacía un tiempo y que el club necesitaba también utilizarlos para poder
acomodarse, como dije antes, a nivel económico. En San Lorenzo, básicamente, los 2 mercados que estuve, traje muy pocos jugadores. Fueron 3 jugadores en el primer mercado y 4 jugadores en el segundo, nada más. Porque el objetivo era sacar, justamente, y no tanto, como dije antes, sacar y darle lugar a los jóvenes. Entonces, en el primer mercado fueron jugadores puntuales. Llegó Batalla, que terminó también siendo muy importante para el club en los 2 o 3 años que estuvo. Llegó Cristian Zapata, que era un referente que queríamos nosotros en defensa, con mucha experiencia en Italia. Y llegó Néstor Ortigosa, que era alguien en el club con una trayectoria y un nombre muy fuerte. En el caso de los tres llegaron sin cargo, con sueldos no tan altos, porque era un poco la idea, no gastar en ese mercado. Y al mercado siguiente también fue un mercado donde no se gastó prácticamente dinero, solamente se compró a Braida, a Malcolm Braida, que se lo compró por un monto muy bajo y también le terminó dando muchos resultados al club, que actualmente sigue jugando hoy en día. Pero bueno, la premisa que teníamos en los mercados era jugadores libres o préstamos sin cargo. Básicamente buscábamos eso y el departamento nuestro de scouting en ese momento en San Lorenzo hacía mucho foco en esa clase de jugadores. Entre comillas, no perdíamos tiempo mirando jugadores que había que comprar o que había que desembolsar dinero porque sabíamos que no lo íbamos a poder hacer. Sí, no, era más eso. En cuanto a datos, todavía no éramos. Yo en Central empecé en el 2017 como director deportivo. Creo que en Argentina nadie usaba datos en esa época, pero yo tampoco tenía el conocimiento. También me he ido ayornando con eso, he ido aprendiendo al respecto. Sigo aprendiendo ahora, inclusive en el cargo donde estoy, de datos, porque para eso hay especialistas, obviamente, ¿no? Para eso tenemos un especialista, pero a mí me gusta también aprender y conocer de esos temas. Y en la época de Central y de San Lorenzo no era algo que tuviésemos a mano como para poder usarlo. Así que básicamente lo que hacíamos es sí mirar mucho fútbol y a partir de lo que veíamos en video elegir. Creo que errores se cometen siempre a la hora de los mercados. Es muy difícil, creo que hasta los mejores clubes del mundo contratan jugadores con la posibilidad de elegir prácticamente lo que quieran y se equivocan. Entonces yo creo que todos nos equivocamos a la hora de sacar jugadores o a la hora de traer jugadores o a la hora de jugársela por un jugador. Yo lo que creo que hubiese por ahí insistido un poco más en los 2 clubes en arriesgar con traer jóvenes, apuestas de jugadores de afuera, porque era un trabajo también que hacíamos, pero más a largo plazo en los 2 clubes que yo intenté implementar con la Secretaría Técnica, de ver jugadores jóvenes para poder traerlos en algún mercado, no con la urgencia del momento del equipo, sino pensando más a largo plazo. Y me quedó un poco las ganas de haber hecho alguna de esas apuestas, sabiendo que después muchos de esos jugadores que vimos y que tuvimos seleccionados, pero que no avanzamos en negociaciones porque a lo mejor no teníamos el dinero, después terminaron haciendo buenas carreras o terminaron siendo importantes en otros clubes. Pero creo que eso es algo que el fútbol argentino, sobre todo, y los equipos que trabajan con Secretaría Técnica se tienen que permitir en algún momento tener una parte del presupuesto abocada a traer jugadores jóvenes, a apostar, a desarrollarlos y poder venderlos después, al margen de lo que uno tiene en inferiores. Hay clubes que trabajan mejor en inferiores y tienen más capacidad para subir jugadores a primera que otros que por ahí no tienen tanta. Lo que siento es que Defensa y Justicia es un club que lo hemos visto mucho con casos bien puntuales, que han llevado chicos jóvenes de equipos importantes, y al ser un equipo que económicamente está saneado y está bien, cuando tienen que hacer una apuesta la hacen, y esas apuestas muchas veces se terminan repercutiendo no solo en lo futbolístico porque funcionan en el equipo, que obviamente es un equipo que juega con por ahí menos presión que otros, y que tienen esa posibilidad de darle lugar a los jóvenes para que jueguen, y luego de haberlo hecho jugar, darle la confianza, lo terminan vendiendo. Creo que esos son ejemplos. Defensa es un equipo que es un ejemplo en ese sentido, porque lo hace a nivel mercado, pero también porque deportivamente ha tenido resultados muy buenos. Talleres creo que es un club que también arriesga mucho en ese sentido. Es un club que en cada mercado arriesga a llevar jugadores que por ahí ni siquiera debutan en primera después, o porque a lo mejor no se dio, o porque a lo mejor no rindieron, pero que se toman el riesgo de llevar jugadores jóvenes, y que conocen, creo, muy bien el mercado de lo que es reserva y lo que es jugadores sub-21, sub-20 si se quiere.
Entonces ellos dos me parece que se permiten hacer este tipo de cosas que yo hablaba antes y bueno, son clubes que gestionan bien. Después a nivel resultados, como dije antes, la defensa le tocó ganar, a Talleres todavía no le tocó ganar, pero le tocó estar muy cerca muchas veces de ganar y creo que donde continúen con este método y estas formas, seguramente que cambiando muy poquito en algún momento también podrán ganar algún título. No me extraña porque se nota en la manera de trabajar, se nota que son clubes que arriesgan, se nota que son clubes innovadores, que tratan constantemente de buscar cómo progresar en lo que tiene que ver el área de scouting, lo que tiene que ver el área de captación, así que me parece bien, me parece bárbaro. Después internamente no tengo claro cómo trabaja cada uno de ellos porque no los he visto trabajar, pero lo que se ve desde afuera por lo menos se ve que son clubes que innovan, que están constantemente buscando cómo progresar en ese sentido y a la larga no hay misterios. En un mercado te puede ir mal, pero a la larga cuando vos haces las cosas bien y cuando vos trabajás y preparás cada mercado, normalmente terminás haciendo las cosas bien. Sí, yo lo que siento es que el que no tiene plata tiene sus problemas y el que tiene plata también tiene sus problemas. Yo creo eso, que el que no tiene presupuesto va a buscar una determinada cantidad de jugadores que por ahí es más amplia, es más difícil encontrar porque cuando va a buscar jugadores libres hay un montón libres, pero hay que encontrar justamente que te sirva a vos. Por ahí en los clubes que tienen mucho presupuesto, la cantidad de jugadores se achica, no es tan grande la cantidad de jugadores que vos tenés para ir a buscar. Cuando vos decís, sos el Real Madrid y vas a buscar un número 9, bueno, no hay 20 número 9 para llevar al Real Madrid, a lo mejor son 3 o 4. Y tenés que, en esos 3 o 4, elegir el que corresponde a las características de juego de tu equipo, a lo que pretende el entrenador. Después tenés que convencer al jugador y después tenés que convencer al club al que le vas a comprar. Entonces, los que tienen mucho presupuesto tienen otros problemas, aunque no es que es tan fácil que voy y compro lo que quiero. Y en el caso de nuestro, por ejemplo, que estamos en Arabia y que tenemos la fama de que lo que sobra justamente es presupuesto, tenés que saber también administrar eso y no pagar de más lo que no vale. Entonces, desde ese lugar nosotros también tenemos un trabajo por hacer para saber si pagar un jugador 1 o 2 está bien, si lo estamos pagando caro o lo estamos pagando barato, y para eso hay un conocimiento de mercado también que es necesario. El jugador árabe tienen buena técnica, son jugadores de buena técnica, por ahí físicamente no se encuentran jugadores imponentes a nivel físico, no encontrás jugadores con el físico de los jugadores africanos, por ejemplo, de ninguna manera. Y todavía tienen un progreso para hacer en la comprensión del juego y en lo táctico. O sea, todavía hay un margen de progresión que es grande. Técnicamente, insisto, son buenos jugadores, hay muchos buenos jugadores técnicamente, con buen 1 contra 1. De hecho, en la selección actual hay buenos jugadores, pero sí hay un progreso para hacer en lo táctico, en la comprensión y desde lo físico, que eso es más de la naturaleza del jugador, que no sé si se podrá corregir tan fácilmente. Yo creo que ellos como objetivo sí lo tienen. No es fácil porque al tener una liga donde el nivel de contratos y el nivel de ingresos es muy grande, solamente se van los jugadores árabes que realmente quieran tener el objetivo de jugar en Europa o el objetivo de jugar en algún otro campeonato, porque si es a nivel económico, las posibilidades de tener mejoras económicas que en Arabia no van a tener en otro lugar. Entonces pasa más por eso. Pasa más por la ambición que tenga el jugador árabe de ir a jugar a Europa que por otro lado, por lo que tenga que ver con lo económico. A los hinchas les gusta, hay como en todos lados, un poco hay equipos con mucho hincha, hay equipos con muchos que vas al estadio y hay capaz 30.000, 40.000, 50.000 personas, y hay otros que son equipos más chicos, de ciudades más chicas, donde te encontrás con menos gente en los estadios, y bueno, por ahí el gran objetivo que tiene la liga es esa, es tratar de generar algo para que en todos los estadios tengas una cantidad de espectadores más importante, pero el árabe en sí le gusta el fútbol, son bastante apasionados en ese sentido. Para ellos seguramente que fue un momento único, haberle ganado a Argentina. Ya de por sí en el primer partido del Mundial ganar a Argentina para ellos algo histórico. Y después, que a posteriori Argentina fue campeona del mundo, o sea, haberle ganado al campeón del mundo en ese mismo Mundial, es algo que lógicamente
para ellos va a quedar para la historia. Después, si eso tuvo alguna injerencia en lo que vino después, no creo, porque yo creo que ellos tenían un proyecto ya grande antes del Mundial en cuanto a lo que apuntaban. Y de hecho creo que la idea del 2034 como un gran mundial, como uno de los mundiales más importantes de la historia, la tienen ya desde antes inclusive, y que bueno, ojalá que así sea. Sé que a nivel infraestructura y a nivel organización van a ser algo que va a ser sorprendente realmente. Con la elección de X, como la elección de la mayoría de los jugadores, como teníamos que traer jugadores en casi todas las posiciones prácticamente, cuando llegó la posición de volante central, yo propuse a X porque me parecía que de lo que era el fútbol argentino era el mejor, y cuando el resto de los scouts empezaron a hacerle análisis, confirmaron un poco lo que yo le decía en cuanto a la manera de jugar, en cuanto a las características que tenía, y en cuanto al nivel sobre todo, y se posicionó el nombre de X, te hablo de 3-4 meses atrás, se posicionó en un lugar de preponderancia, de mayor importancia en cuanto a lo que veníamos buscando, y a partir de ahí cada volante central que analizamos de distintos campeonatos, sobre todo de campeonatos europeos, siempre a la hora de compararlo con X quedaba por debajo de X. Vimos en todos los campeonatos, en las 5 grandes ligas de Europa, en un montón de campeonatos de segundo nivel, vimos jugadores, pero siempre la elección terminó siendo la misma. Cada jugador que analizamos y nos parecía interesante, cuando lo comparábamos con X, siempre X quedaba por encima. Y bueno, así fue un poco la elección y el por qué insistimos tanto para llevarlo.